Bienvenidos al canal en la escuela del Edén al Edén. Les invito a que se suscriban y compartan estos mensajes con otras personas. Muchas personas deben conocer acerca de nuestros mensajes muy importantes para este tiempo. Suscríbase y seleccione la opción de notificación de todas las notificaciones para que puedan llegarle todos nuestros videos, nuestras publicaciones. Hoy presentamos la segunda parte del video, las fases de la persecución del pueblo de Dios. Recordemos que en el video anterior vimos los dos tipos de persecución: la persecución ilegítima y la persecución legítima. Vimos el expediente adventista que ya construyeron básicamente. Vimos el expediente adventista que prácticamente ya está consolidado en contra del adventismo, que es la primera fase de la persecución. Luego vimos la segunda fase, que es desacreditar a la iglesia. Luego vimos la tercera fase, que es desacreditar el mensaje. Y después la cuarta fase, que es perseguir a la iglesia. Y miramos la quinta fase y última, que es perseguir a los miembros genuinos. Hoy vamos a hablar en el video 2 acerca del libro El Remanente. Este libro fue escrito por Clifford Goldstein en el año 1995. Y este libro es la confirmación de lo que habíamos dicho en el video 1. Está documentado que vendría una persecución ilegítima antes de la persecución legítima. Hace 15 años aproximadamente leí el libro El Remanente de Clifford Goldstein y me sirvió mucho en mi formación como adventista. En junio de 2022 lo volví a leer y créame que este libro debemos volverlo a leer. Me pareció premonitorio de lo que les compartí en el video anterior sobre la fase de la persecución. Y por ello leeré los apartes más significativos del capítulo titulado El abandono. El libro sencillamente parece haber sido escrito para que se supiera con antelación lo que vendría para la iglesia adventista en este último tiempo. No dejen de leer el capítulo completo del abandono. Es muy importante. O si desea, puede también leerse todo el libro. Al reflexionar sobre este capítulo, me pregunto si Goldstein sabía de algo que se destaparía en el marco de lo que les comenté en este video que seguramente vendrá. ¿O fue simplemente una iluminación divina para que sus escritos nos llegaran y estuviéramos avisados? Es curioso porque Goldstein en la página 10 habla del aborto y en la página 133 habla de individuos que practican lo que promueve el movimiento del arco iris. ¿Es una casualidad? No sabemos. El caso es que algunos de los motivos, o varios de los motivos que citamos en el video anterior, son expuestos por Goldstein en este libro. Y habla justamente de esa persecución, aunque no le dé el nombre que le damos en este canal, habla de una persecución que no tiene razón bíblica para hacer. Esa es la persecución ilegítima. Y dice que es la primera que vendrá, porque la segunda es la legítima. Leamos entonces el abandono. En el transcurso de la lectura haré algunos comentarios al margen y voy a ponerles en contexto acerca de cómo comienza Goldstein con este capítulo. Goldstein comienza contándonos la historia de cuando Jesús alimentó a miles. Y entonces dice: tan impresionada había quedado la multitud por este milagro,
tan asombrados ante el potencial que veían en él, es decir, en Jesús, que quisieron coronarlo rey, el tan esperado libertador de Israel. Allí estaba aquel por cuyo medio la nación alcanzaría el pináculo de la majestad que consideraban merecer. Colocaron sus esperanzas mundanales sobre Jesús. Él había de cumplir sus sueños de poder y gloria. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Cómo? ¿Jesús trastornó los planes de la multitud? ¿No les permitió que lo coronasen rey? ¿Por fin no quiso cumplir sus expectativas? A la gente no le gustó eso. No les gustó ni un poquito. Habían puesto en él sus esperanzas mundanales y Jesús los decepcionó profundamente. Cuando Cristo prohibió a la gente que le declarara rey, sabía que había llegado a un momento decisivo de su historia. Mañana se apartarían de él las multitudes que hoy deseaban exaltarle al trono. El chasco que sufriera su ambición egoísta, es decir, la de esas personas, iba a transformar su amor en odio, su alabanza en maldición. El día siguiente, en una sinagoga de Capernaum, Jesús declaró: «Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo». La esencia de su sermón era que la gente necesitaba participar de su naturaleza y conformarse a su carácter. Si querían ser sus seguidores, esto requería la completa entrega de sí mismos a Jesús. Eran llamados a ser abnegados, mansos y humildes de corazón. Debían andar en la senda estrecha recorrida por el hombre del Calvario si querían participar en el don de la vida y la gloria del cielo. Como resultado de sus palabras, y por no haber logrado coronarlo rey el día anterior, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Las multitudes que tan entusiasmadas se habían mostrado con Jesús, que tanto se habían beneficiado de su poder divino y que tan agradecidas se sentían por lo que él había hecho, que querían proclamarlo rey, ahora lo abandonaron. Y por si eso no fuera suficiente maldad, muchos se volvieron también en su contra. Mantuvieron su actitud recogiendo todo detalle que se pudiera volver contra él. Y fue tal la indignación suscitada por falsos informes que su vida peligró. Aquí entendemos parte de lo que hablamos en el video anterior acerca del expediente adventista. Voy a leerlo nuevamente. Mantuvieron su actitud recogiendo todo detalle que se pudiera volver contra él, y fue tal la indignación suscitada por esos falsos informes que su vida peligró. Está basado en el deseado de todas las gentes este comentario que aquí cita Clifford Goldstein. Por supuesto, esta crisis de Galilea no fue la última ocasión en que Jesús debió afrontar una situación similar. Durante los últimos días de su ministerio, cuando entró en Jerusalén, algunos de los mismos que gritaban «Hosana al Hijo de David», «Bendito el que viene en el nombre del Señor», «Hosana en las alturas», gritaron también «Crucifícale». Tan solo unos días más tarde, después del sermón en Capernaum, cuando tantos se apartaron, Jesús miró a los 12, los que habían estado más cerca de él, con quienes había compartido las verdades más grandes, los que más sabían de su ministerio, y les preguntó: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. A pesar de todo, ¿qué sucedió? Judas, desde luego, no solo abandonó a Jesús, sino que lo traicionó, entregando la vida del Hijo de Dios a cambio de 30 piezas de plata. Judas había amado a Jesús y se había conmovido ante la vida y el ministerio del Salvador. Con todo, bajo las circunstancias apropiadas, traicionó a su maestro. ¿Y los otros 11? Mateo, describiendo el arresto de Jesús en Getsemaní, escribió: Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Mateo 26:56. Marcos, al narrar el suceso, lo hace en las mismas palabras. Marcos 14:50. Aún el impulsivo Pedro no solo abandonó a Jesús, sino que antes que pasara la noche, negó 3 veces haber tenido algo que ver con el Salvador. Por distintas razones y en diferentes circunstancias, todos los que habían estado asociados con Jesús lo abandonaron y huyeron. Algunos, desde luego, volvieron, pero en su hora de mayor prueba Jesús estuvo solo. Los dirigentes lo odiaban, la multitud se había vuelto en su contra. Judas lo traicionó, los discípulos lo abandonaron, Pedro lo negó. Jesús se vio obligado a afrontar la prueba solo, completamente solo. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Es decir, con la iglesia organizada remanente. Durante años, los adventistas han anticipado la llegada del zarandeo, la separación final del trigo y la cizaña. Cuando muchos, bajo la amenaza de persecución, abandonarán su fe, entiéndase muy bien esto. No dice abandonarán la iglesia, dice abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. El escenario ha sido descrito una y otra vez en libros, artículos y sermones. Los lazos familiares se romperán. Los padres se levantarán contra los hijos contra los padres, el amigo contra el amigo y los miembros de la iglesia unos contra otros. Si bien es cierto que todos tenemos cierta noción de cómo será el zarandeo, muchos adventistas realmente no tienen idea de cuál será el subterfugio más ingenioso que el diablo usará para separarnos de la verdad. Nuestra estabilidad será socavada y sacudida en forma que no es dable anticipar, a través de métodos que nunca hallaremos en el folleto de la escuela sabática. A veces puedo entrever destellos, pequeñas chispas de comprensión acerca de lo que el diablo hará con nosotros, dice Clifford. Y tiemblo, no solo por mí, sino también por la iglesia. Pienso, nuestro pueblo no está listo para esto. Cuando anticipo esos asaltos repentinos y luego contemplo a la Odisea tibia e insensibilizada por la mundanalidad, una imagen se imprime en mi mente: ovejas llevadas al matadero. Estas son palabras fuertes, pero lo cierto es que como iglesia seremos atacados desde ángulos que no esperamos. Y por lo tanto no estamos preparados para resistir. Todo lo que pueda ser sacudido será en verdad sacudido y en formas que nunca se nos han ocurrido. A pesar de lo dicho, existe un remedio que puede ayudarnos a estar preparados. Por la gracia de Dios debemos adquirir la capacidad de resistir uno de los medios más aviesos que tiene Satanás para desvincular a la gente de Jesús y su verdad para este tiempo. Me he estado preparando durante años porque por mucho tiempo lo he estado viendo venir. ¿Cuál es la respuesta? Necesitamos separar totalmente, 100%, sin excepciones, nuestra fe, nuestro amor a Jesús, nuestro amor a la verdad de todo lo demás, incluyendo quizá en forma especial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No estoy diciendo que haya que dejar la denominación.
Por favor, no se me acuse de esto, dice Clifford. No es poca la hipocresía de los que se separan del cuerpo porque no está siguiendo los consejos inspirados, cuando algunos de los más claros entre los consejos nos dicen que no debemos separarnos. Por la gracia de Dios, la única forma en que yo dejaría la iglesia es si fuera expulsado de ella. ¿Qué quiero decir entonces con esto de separar nuestra fe completamente de la iglesia? Supongamos que después que usted termina de leer este libro, oye decir que Clifford Goldstein ha dejado el adventismo porque se descubrió que había estado distribuyendo drogas en su oficina en la Asociación General. Es un supuesto que él plantea. ¿Cómo se sentiría usted? Espero que mal. Pero ¿se habría anulado la muerte de Cristo solo porque Goldstein resultó ser un criminal? Si Goldstein resultara ser un hipócrita, ¿cambiaría eso la santidad del sábado por el domingo? ¿Dejaría de ser válido el ministerio sumo sacerdotal de Cristo solo porque al mismo tiempo que Goldstein escribía y predicaba, también andaba vendiendo drogas? Entiéndase bien que este es un supuesto para explicar. Por supuesto que no. Supongamos que la persona que trabajó tanto tiempo por ganarnos a Jesús, que estudió con nosotros, que lloró y oró con nosotros, y que es responsable de que conozcamos a Jesús, se descubre que por todo ese tiempo esa persona había sido un pedófilo. ¿Se anula la justificación por la fe solo porque el que nos enseñó era un pervertido? ¿Se hace nulo el don profético de Ellen White por haber sido un pederasta el primero que nos puso en contacto con sus libros? ¿Se hace falso el mensaje porque la persona que nos trajo este mensaje es un pederasta? Por supuesto que no. Supongamos que algún dirigente mundial, uno que respetáramos, que alimentaba nuestra alma, uno cuyas palabras, conducta o ejemplo hubiese encendido en nuestro interior una luz espiritual, supongamos que siempre hubiera sido un homosexual activo. ¿Cambia por eso lo que es verdad presente? ¿Ya no tendríamos que obedecer los 10 mandamientos? ¿Dejaría por eso el adventismo de ser el remanente organizado? ¿Se irían de pronto los muertos al cielo o al infierno? Por supuesto que no. No importa quién haga qué cosa en la iglesia, no importa cuánta apostasía, corrupción, escándalo y pecado existan en la iglesia, la verdad sigue siendo la verdad. Ningún miembro de la iglesia puede hacer nada por anular o aún alterar algún aspecto del mensaje de los 3 ángeles, así como no hay decisión de junta que pueda alterar el sol en su camino. La pregunta crucial es: ¿estamos tan bien fundados en Jesús, tan confiados en este mensaje, que aun si las personas que más amamos y admiramos resultaran ser los más peores y viles Judas que se hubieran visto de los tiempos del Judas original, y de todos modos pudiésemos permanecer firmes en la verdad? ¿Estamos tan seguros de la verdad que nos aferraríamos a ella no importa qué dijeran, qué hicieran o en qué se convirtieran todos los demás miembros de la iglesia? ¿Cuántas personas se perderán solo por haber puesto sus ojos en seres humanos pecadores inclinados a fallar, y no en el único ser inmaculado e infalible que haya existido en este mundo, es decir, Jesús? Por esta razón, necesitamos separar nuestra fe de todo y de todos, especialmente de los demás miembros de la iglesia, y centrarla únicamente en Jesús. Desde luego, podemos recibir ayuda en otros miembros de la iglesia cuando la necesitemos. Podemos apoyarnos en los demás en tiempos de aflicción. Necesitamos amarnos los unos a los otros, llevar los unos las cargas de los otros y estar dispuestos a entregar nuestra vida por los demás. Necesitamos con toda urgencia llegar a ser la iglesia amante y maternal que Cristo desea y que no somos todavía. Pero al fin,
cuando nos veamos cara a cara con la realidad, cuando el día de prueba amanezca para toda alma, necesitaremos ser capaces de mantenernos firmes aunque estemos solos, confiando en el Señor y en su palabra, y en nadie más, porque no hay nadie más que merezca toda nuestra confianza. Quizás el lector o lectora está en la iglesia adventista hoy porque alguien con su amor le atrajo el mensaje. Quizá la única razón por la cual usted está aquí es porque algún adventista le reveló el amor y el carácter de Jesús por la vida que vivía. Es posible que usted sea miembro de una congregación adventista amorosa, hospitalaria y centrada en Cristo, en cuyo seno usted goza de la comunión con los santos y del apoyo que le brindan. A pesar de eso, usted necesita una experiencia con Jesús que vaya más allá del compañerismo y el amor que recibimos en los almuerzos y paseos de iglesia. Necesitamos una experiencia que nos mantenga estrechamente unidos a Jesús, no importa qué puedan hacer los demás miembros de la iglesia. No importa qué papel haya desempeñado un cristiano amoroso en el proceso de atraerlo a la verdad. Si esa es la única razón por la cual todavía permanece en la verdad, tarde o temprano el diablo se asegurará de que usted se encuentre con un adventista perverso y profano que lo haga salir más rápido de lo que el amor lo hizo entrar. Estemos advertidos, hermanos. El zarandeo del adventismo no será tan claro como lo imaginamos. Si el caso consistiera tan solo en que los malvados y crueles católicos y evangélicos comedores de cerdo que guardan el domingo no fueran a atormentar a nosotros, los simpáticos, dulces y santos adventistas vegetarianos por causa de la controversia entre el sábado y el domingo, entonces sería relativamente fácil sobrevivir al zarandeo. Pero las cosas no serán así de sencillas. Una cosa es que otros adventistas, aun pastores y dirigentes, sean echados a la cárcel por haber rehusado entrar en componendas en cuanto a la observancia del sábado. ¿Cuánta inspiración y fortaleza podríamos extraer de su fidelidad? Pero cosa diferente es si pasa lo contrario. ¿Qué haremos cuando la gente que admirábamos sea echada en la cárcel porque allí es donde siempre merecían haber estado? Nuestra experiencia sería mucho más llevadera si el mundo nos odiara por mantenernos firmes en defensa de la verdad. Los que nos acusan serían convictos y condenados por rechazar la ley de Dios. Pero ¿quién está listo para el tiempo, quizás al comienzo de la crisis final? Cuando el mundo nos odie, no por ser nosotros santos y justos, sino porque merecemos ser odiados. Aquí está lo que les mencioné en el video anterior del expediente adventista. El expediente en contra del adventismo. Nótese que Clifford Goldstein dice que esta persecución será al comienzo de la crisis final, es decir, la persecución ilegítima, cuando el mundo nos odie, no por ser nosotros santos y justos, sino porque merecemos ser odiados. Que esta es la fase cuando se estigmatizará a todo el cuerpo adventista por razón de un pequeño movimiento que introdujo todas esas corrientes y tendencias paganas en un sector del adventismo. Corrientes que el mundo para entonces llamará promuerte, porque se ha documentado históricamente que se hicieron abortos y que se perteneció al movimiento del arco iris por parte de un segmento del adventismo. Se cubrirá a toda la organización con ese mismo manto, aún una porción significativa no sea culpable. Entonces dice Goldstein, sino porque merecemos ser odiados. Y Goldstein
continúa diciéndonos algo que es importantísimo, que lo dijimos en el video anterior: la infiltración del adventismo para introducir falsas teorías y prácticas paganas. Jesús dijo que un enemigo vino y sembró cizaña entre el trigo. También el enemigo ha sembrado su cizaña en el adventismo, dice Clifford. Y aquí está la clave. El enemigo ha venido a sembrar falsas enseñanzas y prácticas paganas dentro del adventismo. Y son estas prácticas las que nos harán ser detestables ante el mundo. No sería lógico, continúa diciendo el autor, que tratara de introducir aún más cizañas en la fila de la iglesia remanente, el pueblo que tiene la verdad presente. ¿Y no sería uno de los grandes trucos del enemigo esperar hasta el momento más oportuno para exponer esa cizaña ante el mundo, de manera que avergüence severamente y hasta sacuda la fe de cuantos pueda? Aquí está la clave. Resulta que el enemigo va a traer paganismo, perversión, impiedad al seno del adventismo como prácticas. Y después, cuando sea el momento propicio, entonces va a exponer esa impiedad. Y ya hablamos en el video 1 de en qué consiste la impiedad. Y va a ser practicada por un segmento significativo del adventismo. Y eso va a cubrir con un manto de estigma a todo el cuerpo eclesiástico. Pero en el adventismo habrá cristianos genuinos, pero por causa del oprobio que traerán esos demás cristianos, se cubrirá ese manto de estigma. Y es la patente de corso para iniciar una persecución, que es la persecución ilegítima. Y miren cómo Clifford conecta con el video anterior que preparamos en este canal. La pregunta que él hace: ¿y qué mejor época para hacerlo que inmediatamente antes o aún durante la crisis relativa a la ley dominical? Les dije, hermanos, previo a la ley dominical habrá persecución ilegítima. Se destapará el gran escándalo del expediente contra el adventismo. Y al destaparse este gran escándalo, intentarán deslegitimar a la iglesia y a su mensaje, para que cuando llegue el ataque de llamarnos por muerte por no participar del domingo ambiental, entonces ellos se hayan cargado de razones y hayan cargado de razón al mundo para señalarnos. Los adventistas conocen lo que pasó con David Koresh, una persona que fue adventista, más parece haber sido infiltrado, y luego generó un escándalo que hizo entristecer a muchos adventistas y hasta avergonzarse. Por ello, el escritor Clifford Goldstein dice: lo sucedido en Waco, una población en Texas, debiera despertarnos a los planes de Satanás. Allí David Koresh estableció su fuerte para crear un escándalo que hizo avergonzar al adventismo. Aunque ya no era adventista, todo su comportamiento se relacionó con el adventismo de manera infundada, porque él ya no era adventista. Pero utilizaron el expediente de David Koresh para atacar a la iglesia. Si bien es cierto que hacía tiempo que la iglesia había desfraternizado a David Koresh, ¿quién entre nosotros no se sintió avergonzado y hasta con deseo de pedir disculpas por ser adventista en los días en que Waco ocupaba el centro de atención en los programas noticiosos? Es la pregunta que hace Clifford Goldstein. ¿Cómo el expediente de David Koresh afectó la moral del adventismo? Ahora bien, supongamos que la agitación en favor de la ley dominical hubiera comenzado pocas semanas después que Koresh y su banda de engañados seguidores causaron la muerte de esos policías federales.
Imaginemos cuánto más difícil sería presentar la ley de Dios mientras ese grupo aberrante conectado con ciertos adventistas permanecía guarecido en el rancho Apocalipsis, tiroteándose con las fuerzas antiterroristas del gobierno. Recuerden la frase, César Vidal, los adventistas son unos fundamentalistas sectarios. ¿Cuánto más fácil sería enseñar los 3 mensajes angélicos de Apocalipsis 14 mientras Cores proclamaba sus disparates acerca de los 7 sellos del Apocalipsis? Doctrinas falsas para deslegitimar la verdadera doctrina del adventismo. Elena White advirtió que la obra que la Iglesia descuidó hacer en tiempos de paz y prosperidad tendrá que ser realizada en medio de una terrible crisis, bajo circunstancias sumamente difíciles y desanimadoras. Pero ¿quién se hubiera imaginado circunstancias así de difíciles y desanimadoras? Peor aún, ¿cómo nos sentiremos si los que nos avergonzaran no fueran los seguidores de Cores, sino adventistas del séptimo día? Si creemos que el expediente de Waco fue difícil, esperemos a ver lo que vendrá más adelante. Jesús dijo, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. ¿Quién puede imaginar lo que hay encubierto y oculto entre nosotros? ¿Y quién va a querer estar ahí cuando todo sea revelado y dado a conocer? Por consiguiente, nuestra única defensa contra este asalto específico, cuando se descubra lo que está encubierto y lo que está oculto sea dado a conocer, debe consistir en desarrollar un profundo fundamento en la verdad, tanto en lo intelectual como en nuestra experiencia. Debemos tener una fe que trascienda a la Iglesia y a todo lo que hay dentro de ella. Una fe que solo se apoye en el Señor, una fe como la que tenía Jesús. Quizás sea por esta razón que el remanente final de Dios se describe no solo como los que guardan los mandamientos de Dios, sino que también tienen la fe de Jesús. Es cierto que a menudo usamos este pasaje para identificarnos como pueblo, pero este uso no es enteramente correcto. A diferencia del remanente de Apocalipsis 12:17, que aparece en una época posterior al periodo de 1260 días y que indudablemente se refiere a la iglesia remanente organizada, los santos de Apocalipsis 14:12 aparecen solo durante el conflicto contra la bestia y su imagen, el cual todavía es futuro. Son un pueblo que todavía no ha sido revelado. Ojo con esta afirmación de Clifford Goldstein, porque seguramente este es el pueblo que sufrirá la persecución genuina, la persecución legítima. Y ese pueblo final de Apocalipsis 14:12 es el que se enfrentará a la bestia, es el que aparecerá en el momento en que la ley dominical se imponga. Aparecerá un pueblo firme que no abandonará la fe, entiéndase bien, no abandonará la fe en el evangelio verdadero, en la palabra de Dios en Cristo. Son un pueblo que todavía no ha sido revelado, dice Clifford Goldstein. No importa quiénes sean en último término, el texto no dice adventista del séptimo día, si bien se supone que entre ellos los habrá. Hay 2 características específicas que los identifican. Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Su posición como remanente se apoya en 2 niveles. Uno es doctrinal, porque saben que Dios requiere que guarden sus mandamientos. El otro es empírico, puesto que desarrollan una experiencia de fe con Dios como la que poseía Jesús. En el primer nivel, estos creyentes se hallan firmemente arraigados en la palabra de Dios. Saben lo que creen y por qué lo creen. No dependen de su pastor, de los dirigentes de la iglesia o de las costumbres del mundo como guía. Ellos mismos, firmemente basados en la palabra de Dios, saben qué pide de ellos el Señor y a pesar de las presiones económicas y políticas, guardan los mandamientos de Dios
porque saben intelectualmente, por lo que dice su palabra, que el mandato del Señor es que se obedezca su ley. El segundo nivel se basa en su experiencia, la fe de Jesús. Abarca sin duda muchas cosas, pero los últimos días de la vida de Cristo muestran que incluye una fe capaz de permanecer firme por sí sola. En realidad Jesús fue el verdadero remanente, un símbolo no de quienes solo conocen la verdad, sino de los que al fin son salvos por ella. Algunas palabras hebreas que se traducen como remanente significan quedar, ser dejado. Y al fin de la vida y el ministerio terrenal de Cristo, Él fue el único que quedó, el que fue dejado. De todo el grupo de sus seguidores, el núcleo a partir del cual formaría el nuevo Israel. Solo Él permaneció fiel, mientras todos los que lo rodeaban fueron esparcidos y huyeron ante la persecución. De este modo, Él fue en un sentido muy real el remanente del remanente. En estos últimos días, los que esperan estar entre el remanente del remanente necesitan desarrollar la fe de Jesús. Uno de los aspectos más claros de la fe de Cristo es que permaneció firme a pesar de que todos los que lo rodeaban apostataron, huyeron, lo rechazaron o lo persiguieron. Si bien él anhelaba apoyo humano, consuelo y ánimo, lo que le permitió subsistir sin eso fue su fe. En Getsemaní, por ejemplo, cuán útiles podrían haberle sido a Jesús las oraciones y palabras de ánimo de sus discípulos más allegados, pero las 3 veces los halló durmiendo. Sin embargo, su fe le permitió sobreponerse a la traición de Judas, la negación de Pedro y la huida de los discípulos. Era una fe que, dolorida por las acusaciones, herida por las burlas, atacada por el odio y aguijoneada por el rechazo, de todos modos no fue derribada por ninguna de estas cosas. La fe de Jesús no dependía de la humanidad. Existía exclusivamente entre él y su Padre, así como nuestra fe también necesita serlo. Tal como el mundo se opuso a Jesús, así también se volverá contra nosotros. Y no solo el mundo se opondrá a nosotros, muchos que han estado muy cerca de nosotros nos abandonarán, se volverán en contra nuestra, y lo que sería más doloroso, quizás hasta nos decepcionen y nos avergüencen. Necesitamos extendernos a la certeza de lo que se espera, a la convicción de lo que no se ve, porque las cosas visibles pueden decepcionarnos y esto es casi inevitable. Necesitamos mirar como Jesús, no a lo terreno, lo temporal, sino a las cosas celestiales, eternas, puesto que tarde o temprano lo terreno, lo temporal, nos traicionará. El cielo, en cambio, nunca lo hará. Afortunadamente todavía es tiempo de adquirir la fe de Jesús. Esta característica principal del remanente es lo único que importa. El hecho de ser parte del remanente organizado no nos salvará más de lo que salvó a Acab, Absalón o Judas. Nuestro adventismo no garantiza que vayamos a integrar las filas del fiel remanente final que estará compuesto de los que, no importa cuál sea su origen, hayan establecido una relación salvadora con Jesucristo manifestada por su obediencia a los mandamientos de Dios. Como adventistas tenemos grandes oportunidades de ser parte de ese grupo, mucho mayores que los de otras procedencias. Pero si no las aprovechamos, nuestra condenación será mayor que la de cualquiera otros, porque como dijera Jesús, a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Por lo visto, lo que el pueblo adventista necesita es una experiencia con el Señor que le permita sobrevivir como lo hiciera Jesús, tanto al zarandeo interior como la presión exterior. Y la única manera como se puede obtener dicha experiencia es tal como la desarrolló Jesús, a través de una vida de comunión, oración y obediencia al Padre. Para empezar, los adventistas necesitamos pasar menos tiempo mirando televisión, internet y más tiempo leyendo la Biblia, menos tiempo hablando unos con otros y más hablando con Dios, menos tiempo pensando en lo que podemos hacer
por nosotros mismos y más pensando en lo que podemos hacer por el Señor. Menos tiempo tratando de aprender los caminos del mundo y más procurando conocer a Jesús. Los únicos que formen parte del grupo final de fieles serán los que conozcan tan bien a Jesús que estén dispuestos a morir por él. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Estas palabras se dirigían al remanente organizado de Dios de entonces, al igual que para el remanente de hoy. El Señor desea tener misericordia de los malvados y ser amplio en perdonar a los injustos. ¿Quién puede negar que entre los adventistas haya maldad e injusticia? No necesitamos mirar más allá del vecino en la iglesia y ni siquiera ir tan allá. Miremos en nuestro propio interior. Sin embargo, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto incluye la cizaña que hay adentro de la iglesia adventista. Fue Jesús y no la iglesia adventista el que bajó del cielo, murió por nuestros pecados y ofreció en lugar nuestro su perfecta justicia. Por lo tanto, el único que nos puede salvar es Él y no la iglesia. Solo Él es nuestra salvación y no la persona que nos llevó a Él, ni el pastor, ni el maestro de la escuela sabática, ni el evangelista de la asociación, ni el director del colegio, ni los ancianos de la iglesia, ni el presidente de la asociación general. Si les miramos las manos, no encontraremos en ellas ninguna cicatriz de la cruz. Solo en las manos de Cristo encontraremos las señales de los clavos. ¿Cuestiona usted a la iglesia porque en ella ha sido víctima de injusticias? También fue víctima Urías el Eteo cuando el máximo dirigente de la iglesia remanente durmió con su esposa y luego lo hizo asesinar. ¿Ha sido usted herido por gente que sabía lo que hacía? También lo fue Nabot de Jezreel, que fue muerto por la reina, la cual quería apoderarse de su viña para dársela a su esposo. Le repugnan la injusticia, la hipocresía y los pecados de los profesos guardadores del sábado. También le repugnaban a Isaías, el cual escribió un libro entero de la Biblia acerca de eso. ¿Los dirigentes de la iglesia lo han tratado injustamente a usted? También lo hicieron con Jesucristo, al cual los dirigentes de la iglesia desafiaron, se burlaron de él y luego lo colgaron de una cruz. ¿Qué otra cosa puede esperarse, considerando la historia del remanente de Dios? Si el remanente organizado se pudo rebelar contra Moisés, apedrear a los profetas, echar a Jeremías en la cárcel y colgar de una cruz al Salvador del mundo, ¿qué nos hace pensar que nosotros seremos tratados mejor? Tenemos un enemigo que odia a esta iglesia y que se esfuerza por alejar de ella a la gente. Desgraciadamente, algunos de sus agentes más efectivos han sido los mismos adventistas, los que han sido comisionados para invitar a la gente a entrar. Por consiguiente, debemos elevarnos por encima de los adventistas, que no son lo mismo que el adventismo. Debemos mirar más allá de los mensajeros al mensaje mismo. Tenemos que mirar a Cristo y no a los que profesan ser cristianos. No podemos permitir que los miembros adventistas nos aparten de la verdad adventista. Esta verdad no es la iglesia. La iglesia puede conocer la verdad, pero no es sinónimo de la verdad. Existe la verdad independientemente de la iglesia. Aun si esta iglesia, mejor que cualquier otra, comprende en qué consiste la verdad, no importa lo que suceda en la iglesia adventista, la verdad adventista permanece. La pregunta más importante es, ¿permaneceremos en la verdad? La respuesta depende de la relación que mantengamos con aquel que es la verdad, dijo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo único que puede elevarnos por encima de los disturbios y traiciones que sin duda alguna nos tocará afrontar en la iglesia, si aún no nos ha tocado hacerlo ya, es una experiencia perdurable con Cristo y con la verdad que Él nos ha dado para este tiempo. Preparémonos. Para mantenernos fieles a Dios se necesitará algo más que saber acerca del sábado, el estado de los muertos y las reglas de la buena salud. Necesitaremos conocer al Señor que nos ha dado esas enseñanzas, y no solo conocerlo, sino amarlo.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Se nos manda a amar a Dios, por lo tanto, primero debemos conocerlo, porque ¿cómo podríamos amar a Dios si no le conocemos? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Si conocemos y amamos a Dios, entonces le obedeceremos, a pesar de la presión a que será sometido el remanente para hacerlo apartarse de él. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 2:3. El que tiene mis mandamientos los guarda, ese es el que me ama. El que me ama mi palabra guardará. Juan 14:23. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. El conocimiento de Dios, el amor por Él, están vinculados con la obediencia a sus mandamientos. Y dicha obediencia es una de las características clave de su remanente final. No importa quiénes integren el pueblo remanente, tendrán indefectiblemente una relación personal con Dios, la cual, cuando se vean sometidos a severas presiones, les permitirá mantenerse firmes, sin retroceder. Su amor por Dios será el combustible que los impulse a sufrir persecuciones, presiones económicas, pérdida del trabajo o de la familia y quizá hasta la muerte. ¿Posee usted una conexión tan fuerte con Dios, tal consagración a su servicio, que su religión no le falle aún ante la persecución más violenta? Lo único que sostendrá el alma en medio de las pruebas que están por sobrevenir es el profundo amor de Dios. En consecuencia, necesitamos no solo conocer la verdad, sino, lo que es aún más importante, haber establecido una experiencia continua con aquel que es la verdad. Jesús quiere mantener con cada uno de nosotros una relación tan individual como si fuésemos el único habitante del mundo. Por nuestra parte, necesitamos entregarnos a Él con tal amor que podamos mantenernos fieles aunque toda la iglesia adventista apostatara, aunque todos se volvieran contra nosotros, aunque todos huyeran, aunque fuéramos los únicos que quedáramos. Acontecerá en aquel tiempo que el remanente de Israel y los que hayan quedado en la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Isaías 10:20. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Miqueas 7:18-20. He aquí los santos. Estos son los que son perdonados y limpiados, cuyas iniquidades son vencidas, cuyos pecados son lanzados a lo profundo del mar, porque dependen solo del Señor, el Santo de Israel. En verdad, he aquí el remanente. Bendiciones. Este es entonces el capítulo de Clifford Goldstein, con algunos comentarios que he realizado al margen sobre el asunto de la persecución, hermanos. Estemos atentos porque el enemigo utilizará un subterfugio, la persecución ilegítima, para cubrir a toda la institución adventista, a toda la organización, a toda la iglesia, con un manto de estigma, de impiedad, para justificar una persecución que más adelante será legítima en el marco de la ley dominical. Estemos firmes en la fe y mantengámonos en la comprensión que el enemigo quiere dañar a la iglesia, a su mensaje. Permanezcamos en la fe de Jesús. Quien vio el segundo video y no vio el primero, estaría fuera de contexto. Debe ver el primer video para entender el segundo. Y para ampliar más el primer video, debe ver el segundo.
Suscríbase a nuestro canal y siga recibiendo bendiciones, publicaciones de mucha importancia. Dé a conocer este canal a otras personas. Y comparta y dele like a nuestras publicaciones para que YouTube pueda de alguna manera compartir este video con muchos otros que ingresan a la plataforma. Dios les bendiga. Hasta entonces.